estamos de alguna forma entrando ya al 2022 a pasar de pandemia a endemia o nos estamos adelantando un poquito mucho? La conclusión que saca el doctor es correcta. En algún momento todas estas pandemias pasan a ser una endemia, que significa que nosotros tenemos una cantidad de casos determinados, controlables, año a año, que podemos vacunar, como es la influenza, como el virus respiratorio sincicial en los niños. Una vacuna anual. Una vacuna nueva, exacto. Ahora, el punto que uno pudiese analizar sobre lo que dice aquí el profesor, el doctor, es que si este es el momento. Si Omicron es la última. Claro, esa es la pregunta. Y probablemente, lamentablemente, todo indica por la cantidad de casos que estamos teniendo en Europa ayer, directamente, lo hablábamos hace poco, ¿no es cierto? Sí. En Europa se están mostrando récord con respecto a la cantidad de casos diarios. Lo más probable es que no sea este el último, pero debiésemos ir por ese camino y a través de lo que hemos tratado de reforzar acá, que es la vacunación. Ahora, ahí hay un punto muy importante para contradecir algo que estaba diciendo acá el doctor. Miguel Marcos. Sí, que tiene que ver con que nosotros no vamos a volver endémica esta pandemia mientras la vacunación no sea universal. Y ahí se necesitan políticas que excedan los países. Tiene que haber una política global en que el 5% de Etiopía que está vacunado iguale al 50% de Europa o al 90% que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si tú tienes una gran cantidad de población que se infecta, la probabilidad de que ocurran nuevas variantes es tan alta que puede generar una nueva variante de SARS-CoV-2 o puede aparecer un nuevo virus. Entonces, la idea es que nosotros debiésemos tender hacia una vacunación global y pensar esta pandemia como lo que es. No es un problema de un país o de un continente. El virus es un problema global. No lo vamos a superar. Y además, quiero decir un par de cosas más que son necesarias. No es solo la vacunación, también son las medidas, como hablábamos antes, de salud pública, del cuidado, y también el trabajo de los científicos en términos de estar siempre analizando genéticamente las variaciones que van apareciendo, haciendo los cambios en las vacunas necesarias para que sigan siendo eficaces y también guardando, lo que parece como más fílmico, pero guardando los plasmas de las personas que se han sanado, porque eso te da información para el futuro. Todo eso tiene que ser globalmente compartido. Ver, déjame hacerle un happy hour, así una pregunta por el precio de una. ¿Ya? Estamos en oferta. Estamos en una oferta. Es horario de happy hour. Salud, salud. Salud, maestro. La primera tiene que ver con que en estos mecanismos de salvaguardarse, ¿cierto?, este virus, la naturaleza genera que va siendo probablemente más contagioso, pero menos letal. Quiero que me saque esa duda de frente. Sí. ¿Es así? O sea, ¿ninguna próxima variante después de Omicron va a ser más terrible? ¿O puede que se pegue un retroceso y llegue una que sea igual de contagiosa, menos o más, pero terriblemente más mortal que todas las anteriores? Primera pregunta. Y la segunda, que es parte de lo mismo, hasta lo que yo más o menos entiendo, las grandes pandemias, como la peste bubónica y todo, tuvieron como un ciclo sin vacuna de por medio, que pasaron aproximadamente entre los 4 y los 5 años. Sí. Y se van. Así como nadie supo qué remedio hacer. Y se fueron. Esto debería ser igual y que gracias a las vacunas, en vez de 5 años, estoy poniendo una fecha, va a durar 3 o nada que ver. Mira, hay algo que es de evidencia científica, hay algo que también tiene que ver con el optimismo propio de cada persona y de la ciencia misma, ¿no es cierto? Porque por algo trabaja la ciencia, porque pensamos que vamos a solucionar el problema. Y hay un detalle también con respecto a la historicidad de las plagas, que vamos a hacer una distinción ahí. Pero lo primero que te quiero decir es que, por ejemplo, para tomar Omicron, lo que se considera es que Omicron no es una derivación directa de las variaciones anteriores, sino que Omicron surge de nuevo a partir de la primera un paralelo. Sí. Entonces, yo no sabía eso. Sí, claro. Omicron no surge como una mutación de la mutación de Delta, por ejemplo. Omicron se considera que estuvo en este reservorio hasta que
fueron suficientes las mutaciones, directamente del linaje inicial incluso se piensa, y que estas mutaciones en algún momento dieron el salto y comenzaron a infectar. Entonces, está la posibilidad de que siempre está la posibilidad que aparezca, por ejemplo, los familiares del SARS, ¿no es cierto? Porque el SARS apareció por primera vez en el 2002, después apareció el MERS en el 2012. El MERS era una cosa terrible, Oriente Medio, moría el 30% de las personas, a diferencia de ahora que es cercano al 2%, ¿no es cierto? Siempre está esa posibilidad, pero es menos probable. Pero ¿por qué es importante que nosotros siempre estemos atentos? Por eso yo ponía la atención en el trabajo científico, en guardar los plasmas, en hacer estudios genéticos, en ver qué está pasando, dónde ocurren las mutaciones, frenarlas. Y si es que ocurren mutaciones que sean muy letales, tú tienes razón, por ejemplo, Salfate, en eso. Era tan letal, por ejemplo, el MERS, que se acabó. Porque murió la gente y no alcanzó a transmitirlo más. Claro. Y el depredador a su presa lamentablemente la hizo desaparecer en ese momento. Murió junto con él. Murió con eso. Pero lo que tenemos que tener la noción es que tenemos que estar, son como esas, uno piensa que esto ocurre solo de repente como en la ciencia ficción o en las películas, pero en realidad hay que guardar los plasmas, ver genéticamente qué está pasando, ver de dónde vienen los linajes. Los biólogos moleculares tienen una gran importancia acá, los grandes laboratorios tienen que ser transparentes y darle a los países del tercer mundo la posibilidad también para poder detectar. Claro. De hecho la dan, porque no todos los países tienen la plata para hacer la secuenciación. Entonces lo que dan son pruebas en que tú no secuencias todo genéticamente, sino que tú detectas ciertas mutaciones y tú dices, esto es el Omicron, pero no lo codificaste entero. Claro. Entonces eso es más barato. Entonces lo que te quiero decir es que está la posibilidad de que ocurra algo más grave, es mucho menos probable, pero por eso que el trabajo conjunto de la ciencia y la comunidad es muy importante. Exactamente. Y con respecto y se relaciona un poco lo de la peste negra, porque en el fondo ahí tiene que ver también un punto de vista ético consecuencialista, que en esa época no estaba la posibilidad, pero que ahora podíamos tomar la decisión. ¿Se acuerdan al principio que decíamos que nos vacunemos, o sea, que nos infectemos la mayor cantidad de gente lo más rápido posible? Como cuando uno era chico y te decían, júntate con el primo que tiene peste. Sí, el punto es que desde el punto de vista de la epidemiología, cuando eso ocurre, volvemos a recalcar que van a morir personas. Es poco ético. Entonces, claro, es como una guerra, en el fondo, que tú mandáis a tus tropas y decís, el más fuerte es el general dice, van a morir, mando a estas tropas a morir para ganar en esta otra guerra. Y eso tiene un componente ético muy grave desde el punto de vista de la medicina. Entonces, si nosotros dejamos que esta cuestión siga y siga y siga, va a morir mucha gente. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, por eso que es conjunto entre las medidas de salud pública, la conciencia social, lo que hacemos aquí de llamar a vacunar, junto con la ciencia. Respuesta completa, doctor. Exactamente. Oiga, doctora, quería hacer una pregunta con respecto a las cuarentenas, porque hace un par de días el CDC de Estados Unidos acortó el tiempo de cuarentenas para personas infectadas de 10, lo redujo a 5 días. Así también a personas que han estado expuestas con el virus, 5 días, y incluso personas que ya tienen su booster o su tercera dosis no necesitan hacer cuarentena si estuvieron expuestas al virus, pero siempre usando mascarilla durante 10 días. Que a nosotros nos suena raro porque, claro, hay países en donde ya la mascarilla no se ocupa en lugares libres, por ejemplo, solamente en lugares cerrados. Pero nosotros seguimos manteniendo esta medida de protección. Nosotros hoy día, ayer no estábamos con mascarilla porque habíamos 3 personas, pero hoy día ya como lo tenemos a ustedes, somos más, entonces nos protegemos. Pero finalmente existe esa posibilidad de que llegue esta medida a Chile, que se acorten los tiempos de cuarentena, y si esto considera también el comportamiento de la variante Omicron. De todas maneras, a medida que tenemos, al principio, cuando nosotros no tenemos información y estamos sumidos en el problema, sumidos en el colapso hospitalario, sumidos en la cantidad increíble de gente que se contagia, uno tiene el principio de la prudencia, ¿no es cierto? Entonces uno es prudente y uno toma las medidas más estrictas, pero a medida que vamos teniendo información, nosotros vamos siendo como más cirujanos, ¿no es cierto? Nosotros decimos, cuidamos más a estas personas, reducimos los tiempos, por lo mismo, porque queremos llegar a un equilibrio entre que las personas cuiden su salud mental, entre que las personas mantengan su autonomía, entre que las personas puedan mantener sus trabajos, que puedan, la gente que tiene trabajo por cuenta propia. Entonces, el trabajo del cirujano, o si lo quieres, del que mira en el microscopio, a medida que tiene más información, puede ayudarte mejor. Entonces, la idea es restringir lo menos posible, pero con la máxima efectividad.
Entonces, en ese sentido, a medida que va avanzando la ciencia y el conocimiento, nosotros podemos ir diciendo menos días de aislamiento, etc.